escollacios. Bienvenidos y bien llegados otro día más a Conexión Asturias. Hoy vamos a hablar de la cultura sidrera asturiana. Tenemos a los nuestros reporteros repartidos por las diferentes localidades de la comarca. Vamos a ver dónde están y lo que faen los nuestros reporteros hoy. Buenas, Tamara, estamos aquí en la Plaza Requexo. Estaba un día muy frescoso, pero la verdad es que ahora puso ese frío. Buenas, Tamara, de aquí estoy, en Gascona, en el Boulevard de la Sidra. Como podemos ver, en este barrio. Muy buenas, Tamara. Yo estoy aquí en Xixón, na Cuesta del Cholo, con un día espectacular, idílico. Espero vos aquí tomando unos culetes. Vémonos. Conectamos con Mieres. Aitana, cuéntanos qué es lo que fai la xente pereí nestos días de tanto frío. A verense a las sidrerías o qué es lo que faen. Como veis, estamos aquí en la Plaza Requexo, que es una de las más famosas de Mieres y lo que la caracteriza y esta estatua de este sidrero. Además, otra característica de la Plaza Requexo es que falga frío, falga calor, siempre hay gente bebiendo sidrabondo en las terrazas. Gracias, Aitana. Ya vemos que en Mieres la xente non lo fae nada mal. Beben sidre tanto en invierno como en verano. Agora vamos ver si na capital ocurre lo mesmo. Conectamos con Ubieu. Eso y Tamara, Gascona, y uno de los lugares más concurridos de Ubieu, por los sos chinos, como por ejemplo Tierras Tú o la sidrería Fumarada, donde podemos comer platos típicos de aquí, como puede ser un buen cachopo o tomar unas sidres. Además, en Gascona celébrense diferentes tipos de eventos, como puede ser la prueba de la sidra, donde se reúnen a bondo de xente y de turistas. También, el primer domingo de cada mes nos podemos atopar con un singular mercado con productos típicos de aquí de Asturias. Está claro que Gascona es un sitio de cultura sidrera y de tradición. Non puedes pasar por Ubieu en sin pisar Gascona. Agora vamos ver si en Xixón pasa lo mesmo. Vamos, Rubén. ¿Recíbesme? Bones, estamos aquí na Cuesta del Cholo, un de los lugares más conocidos por toda la xente de Xixón. Y un lugar donde todos los jóvenes, toda la juventud y la gente no tan moza viene a disfrutar de la buena compañía, tomando el qué, unos buenos culetes. Además de disfrutar del gran paisaje que podemos observar del muelle de Xixón. Y un lugar idílico. Además, fixaivos que estamos en plena seronda y podemos tener un día tan guapo como el de hoy. Imaginaivos entonces en pleno verano. Esto es el numba más. Además, podemos también disfrutar de la gran gastronomía que tenemos por aquí, como es uno de los restaurantes, el restaurante El Planeta. Bueno, Tamara, déjate continuar con el programa, que yo tengo una fame que no puedo más. Así que voy a ver qué me dan en este restaurante de la Cuesta del Cholo para picar. Vémonos. Muchas gracias, Rubén. Qué ganas que llegue el verano para poder disfrutar de unas botellas en buena compañía por esos lares. Ahora vamos a ver lo que opina la xente na cai al rodio de la nuestra cultura sidrera asturiana. Así naye, Tamara. Vamos a ver lo que opina la gente en Xixón, en plena calle, al rodio de la cultura sidrera asturiana como candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a ver si la quien me permite unos minutitos. Por favor, mamá. Ay. Mamá, que no te vea. Que no te vea, mamá. Hola, mamá. Pues estamos aquí y conseguí que esta mozuca nos cediera unos minutos. Voy a hacer una serie de trucos, a ver si me le responde. Bueno, ¿cómo te llamas? Llámame María. ¿Y es de aquí de Xixón? Sí, de Xixón, de toda la vida, vaya. Mellor, estamos aquí con una xixonuda, con una asturiana 100%. Voy a hacerte unas excusas.
Vale, y para la televisión pública asturiana. Estamos en directo en Conexión Asturias. ¿Qué es lo que opines al rodio de la cultura sidrera asturiana como esta nominación que tiene Patrimonio Cultural de la UNESCO? Pues yo pienso que es algo muy importante en Asturias, porque como puedes ver aquí en Xixón, Placay, está lleno de sidrerías. Xixón, efectivamente, tengo entendido que es una ciudad en la que se toma abondo sidre. ¿Y tú tomes habitualmente sidre? Siempre es que puedo, voy por la calle, voy al barrio de Pumarín, que está lleno de sidrerías, y préstame mucho, tío. El barrio de Pumarín tengo también entendido que hay buenos tapes con cada culete. Sí, pero buenos. Además, escucha, esto que te introdugo yo. Aquí en la Cuesta del Cholo, ¿en qué época del año te presta más venir? No voy a mentirte, a mí préstame venir siempre en todas las épocas del año. Ay. Siempre que fai sol, unes sidres, unos chocolates, unes pipas, y aquí con los Muy bien, pues muchas gracias por estos minutinos y vémonos. Desde la televisión pública del Principado de Asturias sofitamos la cultura sidrera asturiana. Y hasta aquí el programa de hoy. Vémonos mañana a las 6 en Conexión Asturias. Tayo Collacios.